Pública y Servicios Comunitarios. Bienvenido, doctor Cracocuarri. Bueno, buenas tardes, buenos días o buenas tardes, de acuerdo a las horas de cada uno de los países. Para mí un gusto nuevamente estar en la conferencia, desde que mi querida amiga Cristina Rodríguez Acosta en 2001 me invitara por primera vez a participar en esa oportunidad como oyente. Ahí lo conocí a Alan y desde ahí trabamos una larga amistad. Para mí tampoco es una situación particular esta, porque después de 4 años no formo parte más del instituto, venció mi mandato dentro del instituto, así que ya no soy más del instituto, aunque sí lo he hecho y sigo teniendo el afecto por Alan de siempre. Mi presentación, que me han solicitado, que ya se las comparto. Municipal para la reconstrucción post-pandemia, y es una mirada respecto de qué podemos esperar desde el mundo municipal en el próximo tiempo. También, como hiciera recién Marcelo, ahí tienen mis redes sociales para conectarme o para hacerme consultas o para seguirme. Bueno, primero el tema del impacto de la pandemia, ¿no? Yo siempre digo que la pandemia lo que hizo fue desnudar lo que es América Latina. Llevamos 460.000 muertos en América Latina. 3 de los 10 países con más contagios del COVID-19 son países de América Latina. 3 de los 10 países con más caída del Producto Bruto Interno son de América Latina. Al final de este año, en América Latina habrá 1/5 menos de empresas industriales y comerciales que las que teníamos en enero del 2020. El Producto Bruto habrá disminuido un 9%, que es el doble del global, y hay países que han caído más del doble que este 9%. Y la pobreza se habrá incrementado para todo el subcontinente en 4.4%, pero hay países que han tenido incrementos de la pobreza de más de 10 puntos, alcanzando ya, y estoy hablando de los países de mayor nivel de ingreso de América Latina. Con lo cual, estamos en una situación en América Latina crítica, mucho peor de lo crítico que estábamos en enero del 2020. Y esto obviamente necesitará de un conjunto de renovaciones. Pero antes que pasar, y trataré de ajustarme al tiempo que se me ha ofrecido, me gustaría identificar un conjunto de fracasos en la pandemia del COVID-19. El fracaso mirado desde el punto de vista que lo puedo mirar yo, que es la de un municipalista. Lo primero que fracasó es la articulación intergubernamental, tanto horizontal como vertical. ¿Sí? Y aquí vamos, yo creo que uno de los grandes temas que debemos discutir en el campo de la administración pública en todo el mundo, salvo contadísimas excepciones, es la relación que ha existido entre los estados nacionales, los niveles intermedios y los gobiernos locales. Imágenes que nunca supusimos, como alcaldes tomando decisiones en una dirección, gobernadores tomándolas en otra y presidentes diciendo otras cosas,
han sido bastante frecuentes, ¿sí?, en muchos países, no solamente de América Latina, sino en general en todo el mundo, pero en particular en nuestros casos. No deberíamos extrañarlo, y esto ha ocurrido, ¿sí?, aún en países, independientemente de su régimen, de si se trataba de países federales, ¿sí?, como de países unitarios. Estas imágenes de la fragmentación, de alcaldes yendo por un lado, gobernadores por el otro y presidentes diciendo otra cosa, ha caracterizado países tan distintos, ¿sí?, como pudiera ser desde, bueno, empezando por los Estados Unidos, pero en América Latina, el caso mexicano, el caso brasileño, quizás en el caso argentino, por lo menos en los primeros 6 meses ha habido un mayor nivel de coordinación, aunque a medida que se ha ido clarificando, digo, se ha hecho patente esta fragmentación, digamos. Otros países que los alcaldes tomaron un poco cierto liderazgo de la situación ante el fracaso de la coordinación, como puede ser en el mismo caso brasileño, o en el caso chileno. En cualquier caso, aquí ha fracasado, ¿sí?, la articulación intergubernamental entre los 3 niveles. Y también hemos visto, salvo contadísimas excepciones, como el caso brasileño, una muy tímida respuesta de los sistemas de coordinación más de carácter intermunicipal. Sobre esto me referiré ampliando a continuación, pero en cualquier caso estamos en presencia de un fracaso de esto que tanto hemos estudiado, que son las relaciones intergubernamentales. En segundo lugar, ha fracasado la administración de los sistemas de salud. Y no estoy diciendo el empeño puesto por los agentes sanitarios, por los médicos, por los enfermeros, por los kinesiólogos. Todos hemos visto imágenes desgarradoras en nuestro continente de compromiso de profesionales de la salud. Pero sí lo que ha fallado es el diseño, porque nuestros sistemas de salud han estado, yo creo, desde una mirada municipalista, excesivamente diseñados por recomendaciones de los organismos internacionales hacia la atención primaria. Y por primera vez requerimos en los territorios no atención primaria, sino sistemas de complejidad. Y resulta que tantos años de invertir exclusivamente en manos de los gobiernos locales, además de que, como yo siempre digo, en 12 países de la región, los sistemas de salud están en manos de los gobiernos locales, que han sido los que han tenido que sostener, digamos, las estrategias de atención de la salud. Pero más allá de esto, se ha demostrado que este tipo de modelos de alta inversión en pocos centros, en términos territoriales, en pocas ciudades, de una gran inversión, y dejar la atención primaria para las comunidades más pequeñas o para los sistemas municipales, ha fracasado. En muchos países ha colapsado el sistema porque, por las características de esta enfermedad, se ha demostrado la inviabilidad de trasladar a enfermos de un sitio a otro. Y esto tiene que ver justamente con el tercero de los puntos, que es la distribución desigual de los efectores de salud. Hemos visto en varios países el colapso de sistemas estructurados a partir de la atención de altísima complejidad en las capitales de los países, de algún tipo de complejidad en capitales regionales y de prácticamente ninguna atención de complejidad en los municipios. Cuarto, la fragilidad social en el continente más desigual. Si algo explica la gran cantidad de fallecidos que llevamos en América Latina, 6 de los 15 países con más fallecidos por cada millón de habitantes,
son países de América Latina, es la enorme fragilidad en el continente más desigual. ¿Sí? Nosotros somos el continente más desigual. La pobreza abarca en América Latina a más del 30% de la población, digamos, y justamente la pandemia desnudó esta situación. Porque en este nivel de pobreza se explican muchas de las cuestiones y muchas cuestiones vinculadas a los fallecimientos. Entonces, y estrechamente vinculado a esto, es que, por un lado, tenemos una sociedad profundamente débil, digamos, con alto nivel de pobreza, con gran fragilidad, con un sistema educativo que no estaba preparado para la era digital. Nosotros tenemos que pensar que estas tecnologías, como la que sostiene hoy nuestra presentación, llevan más de 40 años de acumulación tecnológica. Que estas herramientas como el Zoom que estamos utilizando hoy, lo tenemos disponible hace más de 15 años, con gran flexibilidad. Sin embargo, nuestros sistemas educativos siguen siendo los mismos sistemas educativos diseñados en el siglo XIX, con mejoras parciales, puntuales, pero ese modelo de escuelas, maestros al frente de aula, gran número de niños, digamos, este modelo colapsó. De unas buenas a primeras, todos fuimos llamados al aislamiento en nuestras viviendas y los sistemas educativos no estaban preparados para la era digital. Por supuesto que gracias a la buena voluntad se ha salido adelante en muchos lugares, pero los sistemas no están diseñados para esto. Y la gran pregunta, por supuesto que vendrá, es qué va a pasar con todos los millones de niños y niñas que este año no han ido a la escuela. La gran pregunta, ensordecedora, es cuántos de esos no van a volver nunca más a la escuela. La sexta es la debilidad del crecimiento económico. Si América Latina creció, fue en la primera década del siglo. Venimos con una segunda década del siglo de lento crecimiento económico. Pero adicionalmente la pregunta para hacer alrededor de esta cuestión es no solamente crecimiento económico, sino cuál ha sido el modelo de desarrollo de los países de América Latina. Porque en la primera década del siglo queda claro que los países de América Latina tuvieron ingresos muy extraordinarios, arrastrados por el precio de los commodities internacionales. Después de la crisis de 2008-2009, hemos entrado en una etapa de muy bajo crecimiento económico en nuestra región. Pero en cualquier caso, América Latina demuestra la imposibilidad, ¿sí?, de romper con un modelo de acumulación y de un modelo económico basado en la explotación de los recursos naturales. ¿Sí? Y esto explica muchas de las cuestiones que tienen que ver con la pobreza, con la cuestión de los ingresos de las familias y que va a tener que ver con los efectos de la pandemia. El séptimo, un tema que en otros continentes no se ha visto con la misma profundidad o no se ha visto en los Estados Unidos, que es la altísima informalidad del empleo y de las personas que, como se dice vulgarmente, viven día por día, que sus ingresos los obtienen con regularidad diaria. De un día para el otro, ante la incertidumbre, ante el temor, ante la pandemia, esas personas perdieron toda capacidad de ingreso. Y la pregunta es que no solamente en América Latina cuál es la tasa de crecimiento o cuál es la pobreza, sino cómo las personas tienen sus ingresos. El país de América Latina que mayor nivel de formalización de su empleo tiene es el 75%. Quiere decir que al menos un cuarto
de los habitantes de un país viven en la economía informal. Y esto obviamente en muchas de las economías, y todos lo sabemos bien, digamos, estos niveles aumentan por encima del 50%. Entonces, no solamente es preguntarnos por el modelo de desarrollo económico, sino sobre la cuestión de la calidad del empleo. Específicamente, esto abarca obviamente a todos los países, pero en particular para la situación de los gobiernos locales, se ha demostrado la fragilidad fiscal de los municipios. No solamente por el nivel. Todos sabemos que hay grandes disparidades en América Latina, desde países cuyos sistemas municipales rondan más o menos el 5% del gasto total del Estado, hasta países que rondan el 30%. Sabemos que América Latina es el continente, ¿sí?, que en su conjunto tiene menor nivel de gasto municipal respecto del gasto público total. Pero más allá de eso, que obviamente que todos sabemos que exigiría discutir además cuánto de ese gasto es de libre disponibilidad, pero no es motivo de la discusión en esta presentación que me han solicitado, es pensar la fragilidad fiscal por el tipo de ingresos. La caída de los ingresos municipales fue abrupta porque buena parte de los ingresos de los gobiernos locales en América Latina tienen que ver con algún tipo particular de ingresos. Uno, muy clásico, son las tasas de servicios. El segundo, una gran cantidad de tasas asociadas a las actividades económicas. Y con el cierre de industrias y comercios, obviamente se derrumbaron los ingresos municipales. En tercero, la fragilidad muchas veces de los ingresos impositivos, de los impuestos que pueden cobrar los gobiernos locales. O sea que el problema no solamente es la cuantía, el valor de los impuestos, sino en qué conceptos los gobiernos locales de América Latina cobran lo que cobran. Y entonces esto ha significado, hay países que han perdido hasta el 50% de sus ingresos, los gobiernos locales, ¿no? Y esto obviamente que los gobiernos de nivel subnacional o eventualmente los gobiernos nacionales han tenido que salir al rescate por variados mecanismos de estos gobiernos locales ante la imposibilidad tan siquiera de sostener mínimamente los servicios, incluyendo los servicios de salud. La novena, creo que siempre destaco el problema de la calidad de la vivienda. Tenemos que pensar que en América Latina, como yo siempre señalo, para resolver el problema de la mala calidad de la vivienda y del hacinamiento en América Latina se requiere una cifra algo así como 390.000 millones de dólares. ¿Sí? Cuando se decía, bueno, distanciamiento social dentro de los hogares, que las personas no compartan espacios dentro de la casa, que ventilen los ambientes para que el virus no incubara, habría que recordarle a esas personas cómo viven al menos el 30% de los habitantes de América Latina, que viven en situaciones de pobreza, de vivienda muy crítica, que viven en asentamientos, villas, campamentos y otras modalidades que adquieren estas formas de la vivienda popular. Y además, los servicios públicos, la debilidad de los servicios públicos. Todos hemos sufrido el problema, por ejemplo, de la calidad, todos volcados al teletrabajo, a la teleeducación, a la telemedicina, como los sistemas, por ejemplo, de Internet han fracasado, digamos, en buena parte de los países. Y esto abarca tanto a los servicios públicos gestionados por el Estado, como a aquellos que están gestionados por la empresa privada. En cualquier caso, todo se ha demostrado de una enorme fragilidad. Y el décimo, yo creo que ha sido la debilidad del lobby municipalista. Hemos visto, el rol de las asociaciones de municipios, ha sido, en muchos casos, bastante
preocupante, vamos a decirlo de esa forma. Salvo contadísimas excepciones, como por ejemplo la llamada rebelión de los alcaldes, en el caso chileno, motorizada por la Asociación Chilena de Municipalidades, la realidad es que ha sido una débil muestra del poder de los municipios, digamos, más allá de las situaciones de queja, respecto de algunas situaciones, costó que el sistema municipal enfrentara, digamos, todos juntos y sin que pesaran los clivajes de diferenciación política, que pudieran sostener, digamos, políticas conjuntas contra lo que eran las políticas en las cuales muchas veces los alcaldes no estaban de acuerdo. Digamos, ¿no? Y esto es interesante pensarlo para el futuro también. Por eso, en esta mi última filmina, yo creo que este año tan atroz para muchos, creo que como toda crisis hay que transformarlo en una oportunidad. Y entonces trataré de desmenuzar, digamos, aún a costa de repetirme en los tópicos. Yo creo que el primero hay que darse cuenta que hay que incrementar el poder de lobby de los municipios. Que ya no se trata de la participación en una asociación de municipios, de una situación de prestigio social o de preeminencia de un partido sobre el otro. Me parece que aquí está en juego la propia, yo diría casi la existencia de un sistema municipal autónomo. Y aquí el incremento del poder del lobby en un momento donde claramente, y hace ya muchos años, estamos ante la presencia, y lo he dicho, inclusive he dado alguna conferencia en el marco de la Conferencia Interamericana de Alcaldes, sobre el problema de la recentralización municipal en casi todos los países de América Latina. El segundo, yo creo que aquí ha quedado de manifiesto el tema de la intermunicipalidad. Tenemos a mano un instrumento para la gestión municipal, no hay que olvidarse, ¿sí? Nuestros 14.000 gobiernos locales en América Latina, muchos de ellos con apenas decenas de habitantes, con muy bajas capacidades institucionales, y cómo no hemos aprovechado las ventajas que da este instrumento. Me parece que la excepción ha sido el destacado papel que han tenido muchas de las intermunicipalidades brasileñas vinculadas al tema de la intermunicipalidad, al tema de salud. No hay que olvidarse que los primeros arreglos intermunicipales en Brasil son de la década de 1960 y son en materia intermunicipal, en materia de salud, perdón, pero creo yo que algo nos dice de la debilidad de este arreglo, ¿no? Yo creo que hay que fortalecer mucho más, digamos, y yo creo que está estrechamente vinculado al ejercicio del poder de lobby. El tema de que los alcaldes tienen que tomar ciertos liderazgos políticos en un momento que hay un embate sobre los alcaldes de toda América Latina. No hace falta más que ver, por ejemplo, el caso mexicano, ¿sí?, de la necesidad que tenemos de acumular fuerzas por un lado, ¿sí?, de recrear mecanismos que permitan maximizar capacidades de los gobiernos locales, sobre todo de aquellos más pequeños y de aquellos rurales. Una de las expresiones más clásicas en América Latina ha sido en la gran ciudad, en la capital, en las áreas metropolitanas, y también se ha manifestado la debilidad, creo que está en la lista, de la gran debilidad de la institucionalidad metropolitana en América Latina. Ya no es solamente un problema de planificadores urbanos, es un problema de gestores, que hay problemas, como nos ha demostrado esta pandemia, que exceden muy ampliamente
el territorio de un municipio o la acción de un municipio. Entonces, dentro de los marcos constitucionales que tenemos para el desarrollo de la vida municipal, tenemos que tener en consideración qué posibilidades tenemos de maximizar, con lo poco que tenemos, cómo maximizamos capacidades. El tercero, yo creo que ha llegado el momento de la reorganización de los sistemas de salud. Sistemas de salud que han fracasado fuertemente en todos los países de América Latina. Y cuando digo esto, no estoy hablando, insisto, de los profesionales de la salud. Estoy hablando de los sistemas de salud, de la parte de la gestión administrativa de los sistemas, la disposición territorial de los efectores de salud. El cuarto, la nueva escolarización. ¿Sí? Esa escuela del siglo XIX dijo este año adiós. Ya no vamos, por más que haya, digo, el mundo no va a ser el mismo con vacuna o sin vacuna. Y lo lógico sería aprovechar la experiencia de un año prácticamente en todos los países de América Latina, y un solo país que no cerró sus escuelas, uno solo, con los costos sanitarios que eso ha representado, pero digo, en más de 20 países interamericanos han cerrado en su totalidad las escuelas durante todo el año lectivo, y los otros lo han ido haciendo aperturas parciales, digamos, en este segundo semestre del año, pero en cualquier caso es la oportunidad para pensar una nueva escolarización. Y no es un tema menor o de otros niveles de gobierno, porque hay 11 países de América Latina donde el sistema educativo depende en su totalidad de los sistemas municipales. Creo que el quinto es el tema del incremento de la inversión en vivienda. Creo que América Latina, lo decía el otro día en una conferencia que me tocó dar aquí en la Argentina, en Flaxo. Yo veo inaugurando, alcaldes inaugurando 50 viviendas, 40 viviendas. Solamente en el área metropolitana de Buenos Aires se necesitan 350.000 viviendas nuevas. ¿Sí? Y estamos hablando de un país de ingresos medio altos respecto de América Latina. El sexto punto es una renovada gobernanza. Yo creo que viene una etapa, yo creo que viene hace ya por lo menos un año esto, donde existe una alta volatilidad política en América Latina. Hay un hartazgo con la dirigencia política y social en América Latina, lo hemos visto en prácticamente todos los países, ¿sí? Que se vienen manifestando, si quieren ir de norte a sur, pueden ir pensando, y si en algunos países no ha sido tan drástico, ha sido porque los procesos electorales habilitaban una oportunidad de cambio, y eso ha alivianado en algunos países. Pero si quieren, podemos ir desde Guatemala, Chile, Colombia, el Ecuador, el Perú, Bolivia, etc. Un conjunto de países donde la paciencia se ha ido agotando. ¿Sí? Y esto exige responsablemente una nueva gobernanza. El séptimo, claramente, la reingeniería de los sistemas fiscales. Nuestros sistemas fiscales municipales están anquilosados, ¿sí? En el siglo XX. Digamos, y esta pandemia ha mostrado no solamente la fragilidad en términos cuantitativos de cuánto dinero, sino en cómo se recauda, en concepto de qué y cuán dependientes son los gobiernos locales. ¿Sí? Ya en el primer mes del cierre de la pandemia, muchos gobiernos locales de América Latina entraron en colapso económico. El octavo, creo que es una oportunidad histórica de aplicación de nuevas tecnologías en todos los procesos y competencias. Miren, lo voy a decir solamente con un comentario que me hizo un alcalde argentino de un gran municipio hace una semana. Me dijo, me doy cuenta
que el 30% de la gente de la municipalidad no la necesita. Esto puede ser leído, digo, este comentario no se hubiera hecho ni tan siquiera en la época de las reformas estructurales. ¿Pero por qué? Porque entre las personas de riesgo, las personas que están atendiendo a ancianos o atendiendo a niños, pues hay mucha gente que en las municipalidades no ha trabajado, que ha tenido la excepción. Sin embargo, las municipalidades han seguido funcionando por teletrabajo. Entonces, aquí esta es una oportunidad histórica y además la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías. La base tecnológica está. Lo que no ha estado es la vocación política de llevar adelante este tipo de herramientas. Y además, el sujeto que sale de este año es un sujeto mucho más digitalizado. Y no lo digo porque la digitalización fue, por muchos años, un patrimonio de las élites, entre las que nos podemos incluir todos nosotros. Pero este año, ¿sí?, las personas más sencillas se han acostumbrado a los vínculos por Zoom, a estudiar, aunque sea unas pocas horas, a través de alguna de las plataformas, a hacer una consulta médica a través de algún sistema de videollamada. Y eso nos tiene que hacer pensar a nosotros en América Latina en una aceleración hacia la economía digital. Estamos perdiendo el tren. Seguimos pensando la economía del futuro, pero mirando para atrás. No hemos logrado transformar en América Latina las estructuras basadas en la explotación de recursos naturales, de las empresas que viven de esta extracción de plusvalía, digamos, por esos recursos naturales, tan generosamente distribuidos en América Latina, y el funcionamiento del Estado. Algunas actividades industriales. Pensemos que la máxima potencia industrial de América Latina, solamente el 11% de su producto lo genera la industria. Y el 10º, creo que nos ha enseñado, todos estamos expectantes, ayer por la primera vacunación en el Reino Unido, el mundo se ha acelerado extraordinariamente. Lo que hubiera tardado años en generarse una vacuna, se ha generado en meses. Y eso es porque ha existido una doble combinación. Que la política decidió, ante el temor, invertir los recursos en el sector del conocimiento. Pues nosotros que trabajamos en los gobiernos locales, también ha llegado la hora de invertir más desde la política en el conocimiento y resolver los problemas estructurales que tiene nuestro sistema municipal. Muchas gracias